No vales ni el polvo que pisas, Esteban. 30 años limpiándote los establos y ni siquiera sabes mantener vivas mis reses. Los gritos del don Augusto Mendoza resonaron por toda la hacienda mientras señalaba el cuerpo de una vaca muerta. El viejo Esteban, con sus 65 años a cuestas, mantenía la mirada baja, sus manos callosas temblando ligeramente. «Perdóneme, patrón, la fiebre llegó de repente». El hacendado escupió al suelo. «Mañana cumples tus 30 años aquí. Te daré tu recompensa como prometí, pero esto se descuenta». Una sonrisa cruel cruzó el rostro del hacendado mientras los otros peones observaban en silencio. Esta historia es real y sucede todos los días en nuestros campos. Si crees en la justicia y que ningún trabajador honrado merece ser humillado, suscríbete ahora mismo a este canal. Tu suscripción es un acto de apoyo a todas las personas que, como Esteban, merecen respeto por su trabajo digno. Esteban regresó a su pequeña choza en los límites de la hacienda. Su esposa Dolores lo esperaba con un plato de frijoles, lo único que podían permitirse. «¿Qué pasó, viejo?», preguntó ella al ver su rostro. «Don Augusto está furioso por la muerte de la vaca Pinta. Dice que me lo descontará de mi liquidación». Dolores suspiró. Llevaban 30 años esperando ese pago prometido, soñando con un pedacito de tierra propia donde pudieran vivir sus últimos años. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo anticipara lo que vendría. Todos los trabajadores fueron convocados al patio central. Don Augusto, vestido con su sombrero de ala ancha y botas relucientes, sonreía mientras sostenía unos papeles. «Esteban Gutiérrez, por tus 30 años de servicio en Hacienda Las Mercedes, te entrego como pago». Hizo una pausa dramática. «El terreno del Pedregal». Los otros peones contuvieron la respiración. El Pedregal era una colina árida, llena de rocas y piedras donde nada crecía. 3 hectáreas tuyas, con escritura y todo. Continuó don Augusto, extendiendo los papeles a Esteban, mientras los otros hacendados reían disimuladamente. «Es lo justo por tus servicios». La humillación era evidente. Ese terreno no valía nada. Todos lo sabían. Era la burla final a un hombre que había entregado su vida entera por un sueldo miserable. Esteban recibió los papeles con manos temblorosas. No dijo nada. Solo asintió y agradeció en voz baja mientras Dolores, a su lado, intentaba contener las lágrimas. Esa misma tarde recogieron sus pocas pertenencias y se marcharon hacia el Pedregal, seguidos por las risas de los patrones. «¡Suerte sembrando piedras, Esteban!», gritó uno de ellos. «¿Tú crees que don Augusto actuó con justicia después de 30 años de trabajo fiel?». El Pedregal resultó ser peor de lo que imaginaban. Una colina completamente cubierta de piedras de diferentes tamaños, sin una sola área plana para construir siquiera una choza. «No te preocupes, vieja», dijo Esteban a Dolores mientras armaban una pequeña carpa con lonas viejas. «Algo haremos». Pero en su interior sentía que toda su vida había sido un desperdicio, que había confiado en la palabra de un hombre sin honor. La primera semana fue la más dura. Con sus manos ya gastadas por décadas de trabajo, Esteban comenzó a quitar piedras, una por una. «¿Para qué te esfuerzas tanto?», le preguntaban los vecinos de parcelas cercanas. «De ese pedregal no sacarás ni hierbajos». Pero Esteban seguía, terco como una mula, moviendo piedras desde el amanecer hasta que la luz le abandonaba. Dolores hacía lo que podía. Vendía tortillas en el pueblo cercano para conseguir algo de comida. A veces, cuando Esteban dormía exhausto, ella lloraba en silencio. 30 años de sacrificio para terminar viviendo entre piedras, sin futuro, sin esperanza. Un mes después, habían logrado despejar apenas un pequeño espacio para una choza de madera y lámina. Las piedras que quitaban las amontonaban en los límites del terreno, formando muros rústicos. «Al menos servirán de cerco»,
decía Esteban, intentando mantenerse optimista. Fue entonces cuando ocurrió el primer accidente. Intentando mover una piedra particularmente grande, su pico se rompió contra algo muy duro. La piedra se partió revelando un interior brillante, con colores que cambiaban según la luz. Esteban la miró confundido. Nunca había visto algo así. Esta historia me conmueve profundamente. Y si a ti también te está llegando al corazón, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a compartir estas historias de resistencia y esperanza con más personas que necesitan escucharlas. Hay muchos Estebanes en nuestro mundo que merecen ser vistos. ¿Qué es esto, vieja?, preguntó cuando Dolores regresó del pueblo. Ella tomó la piedra partida entre sus manos y la examinó con cuidado. Hace muchos años, antes de casarse, había trabajado como empleada doméstica en la casa de un coleccionista de minerales. Parece ópalo, dijo finalmente, incrédula. Mi antiguo patrón coleccionaba estas piedras. Decía que valían mucho dinero. Esteban la miró sin comprender del todo. ¿Dinero? ¿Por piedras? Pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, en vez de despejar tierra, comenzó a examinar cuidadosamente cada piedra que sacaba. Para su asombro, muchas de ellas tenían las mismas vetas brillantes, los mismos colores cambiantes. No se atrevieron a comentarlo con nadie. Trabajaron en secreto, guardando las piedras más hermosas en un costal bajo su cama. La noticia de un posible yacimiento de ópalos atraería a los buitres, y don Augusto sería el primero en aparecer para reclamar lo que había regalado sin saber. Pasaron 3 meses así, viviendo en la pobreza mientras acumulaban su tesoro secreto. Hasta que un día, un forastero pasó por el camino cercano a El Pedregal. Era un hombre de ciudad, con lentes y ropa elegante pero práctica. Se detuvo al ver a Esteban partiendo piedras. «Buenas tardes», saludó el forastero. «Soy el ingeniero Ramírez, geólogo. Estoy haciendo un estudio de suelos en la región». Esteban asintió sin decir mucho, temiendo revelar su secreto, pero el ingeniero ya había notado algo en las piedras del muro. «¿Estas piedras? ¿Me permite?». Sin esperar respuesta, tomó un fragmento del muro y lo examinó con una lupa que sacó de su bolsillo. Sus ojos se abrieron como platos. «Señor, ¿sabe usted lo que tiene aquí?». Esteban fingió ignorancia. «Piedras, muchas piedras que no sirven para nada». El ingeniero sonrió. «Al contrario, esto es un yacimiento de ópalo de fuego, de los más finos que he visto». ¿Toda su propiedad es así? El corazón de Esteban latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Después de años trabajando para don Augusto, había aprendido a no mostrar sus emociones. Pues sí, puras piedras nos dio el patrón, como burla después de 30 años de servicio. El ingeniero tomó notas rápidamente. «Señor, si me permite asesorarlo, podría estar sentado sobre una fortuna». Esa noche, Esteban y Dolores hablaron largo y tendido. El ingeniero les había explicado que podían vender el ópalo a coleccionistas o joyeros, o incluso formar una pequeña cooperativa minera. Les dejó su tarjeta y prometió regresar en una semana con más información y posibles compradores. La noticia comenzó a filtrarse por el pueblo. Don Augusto no tardó en enterarse. Una mañana apareció en El Pedregal con 2 hombres armados. «Esteban, viejo malagradecido, me han dicho que encontraste ópalos en mi tierra». Esteban, que estaba trabajando como siempre, se irguió lentamente. Ya no era el mismo hombre que agachaba la cabeza. «No es su tierra, don Augusto. Usted me la dio con escrituras, frente a testigos, como pago por mis 30 años. Aquí tengo los papeles firmados por usted». Don Augusto enrojeció de furia. «Te di un pedregal inservible, no un yacimiento de ópalos. Hubo un error y vengo a corregirlo». Intentó avanzar,
pero se detuvo al ver que varios vecinos comenzaban a acercarse, alertados por los gritos. Todos conocían la historia de cómo el hacendado se había burlado del viejo trabajador. «No hay error, don Augusto», respondió Esteban con calma. «Usted me dio piedras, creyendo que me condenaba a la miseria. Dios convirtió esas piedras en bendición. La escritura está a mi nombre, y es legal». Si tú en points en transit, el hacendado sacó un fajo de billetes. «Te compro el terreno, 10,000 pesos por todo». Esteban negó con la cabeza. «No está a la venta». «20,000». «No está a la venta». «50,000 pesos, maldita sea. Es mi última oferta». Esteban miró a Dolores, quien se había acercado y ahora estaba a su lado. Ella apretó su mano y negó suavemente. «Lo siento, don Augusto. Estas piedras son nuestra jubilación. Las que usted tiró como basura. Don Augusto intentó todo. Amenazas, sobornos a funcionarios, incluso un intento de juicio alegando fraude. Pero la historia del trabajador humilde que recibió piedras como burla y encontró un tesoro se había extendido por toda la región. Nadie estaba dispuesto a ayudar al hacendado a robar nuevamente a quien ya había explotado por 3 décadas. 6 meses después, el Pedregal era irreconocible. Con la ayuda del ingeniero Ramírez, Esteban y Dolores habían formado una pequeña empresa minera. Empleaban a 10 personas del pueblo, incluidos algunos excompañeros de Esteban que habían dejado la hacienda de don Augusto buscando mejor trato. Habían construido una casa modesta pero cómoda, donde antes solo había piedras, y un pequeño taller donde pulían y preparaban los ópalos para su venta. Don Augusto, mientras tanto, había perdido prestigio. Muchos de sus trabajadores lo abandonaron al conocer cómo había tratado a Esteban. Los otros hacendados, aunque no lo admitían públicamente, lo miraban con recelo. La hacienda Las Mercedes comenzó a decaer lentamente. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, apareció en la entrada de El Pedregal. Estaba solo, sin guardaespaldas ni la arrogancia habitual. Se veía más viejo, más cansado. «Esteban», llamó desde la entrada. «¿Puedo hablar contigo?» Esteban salió a recibirlo, limpiándose el polvo de las manos. «Dígame, don Augusto». El hacendado miró al suelo, incómodo. «Vengo a pedirte trabajo. La hacienda no va bien. Los bancos me están presionando y necesito ingresos». Un silencio largo se extendió entre los dos hombres. Finalmente, Esteban habló. «¿Sabe usar un pico sin lastimarse las manos? El trabajo en la mina es duro». «Aprenderé», respondió el hacendado con humildad que nunca antes había mostrado. «Pago jornal justo, 8 horas diarias, domingos libres y seguro médico para todos los trabajadores», continuó Esteban. «No hago excepciones. Me parece justo. Y una cosa más», añadió Esteban. «Aquí todos nos tratamos con respeto. No hay patrones ni sirvientes. Somos compañeros de trabajo». Don Augusto asintió lentamente. «Entiendo. Entonces, preséntese mañana a las 7. Le daremos una oportunidad». Esa noche, mientras cenaban, Dolores preguntó a su esposo: «¿Por qué lo aceptaste después de todo lo que nos hizo?» Esteban miró por la ventana hacia su tierra, esa que había pasado de ser un pedregal inútil a su bendición. «Porque la vida ya le está dando su lección. No necesita que yo añada más peso a su carga». 2 años después, el Pedregal S.A. se había convertido en el mayor empleador de la región. La pequeña empresa minera ahora tenía su propia joyería y exportaba ópalos a varios países. Esteban y Dolores vivían cómodamente, pero mantenían la humildad que siempre los había caracterizado. Gran parte de sus ganancias las invertían en la comunidad. Una escuela, una clínica, becas para los hijos de los trabajadores. Don Augusto seguía trabajando allí. Con el tiempo había aprendido el oficio y ahora supervisaba a un grupo de mineros jóvenes.
Había vendido lo que quedaba de su hacienda para pagar deudas y vivía en una casa pequeña en el pueblo. No recuperó su fortuna, pero encontró algo que nunca tuvo: el respeto de quienes lo rodeaban. Un día, mientras compartían el almuerzo bajo la sombra de un árbol que Esteban había plantado en la entrada de la mina, don Augusto comentó: «Nunca entenderé por qué me diste trabajo después de cómo te traté». Esteban sonrió. ¿Sabe qué me enseñó el pedregal, don Augusto? Que a veces lo que parece una maldición puede ser una bendición disfrazada. Usted me dio estas tierras como castigo, y Dios las convirtió en mi recompensa. Quizás perder su hacienda era necesario para que encontrara algo mejor. Don Augusto reflexionó un momento. ¿Y qué podría ser mejor que todo lo que perdí? Su dignidad, respondió Esteban. Ahora se gana el pan con sus propias manos. Ya no vive del sudor ajeno. ¿No vale eso más que todas sus tierras? El antiguo hacendado no respondió, pero sus ojos brillaban con lo que parecían ser lágrimas contenidas. Antes de despedirme, quiero pedirte algo importante. Si esta historia de Esteban te ha enseñado algo, si has sentido en tu corazón que la justicia siempre encuentra su camino, no te vayas sin ser parte de esta familia. Suscríbete y activa la campanita para que Dios te bendiga con la historia de mañana. Recuerda que cada historia que compartimos lleva un mensaje de esperanza para alguien que lo necesita. Nos vemos pronto, en este mismo canal, donde la fe y la justicia siempre prevalecen.